El techno es la historia jamás contada de la música electrónica. Los discos de los que nadie ha oído hablar. Las fiestas a las que los medios nunca acuden. Los productores que nunca son entrevistados. Los DJs a los que nunca se ofrece trabajo como remixers, porque tampoco aparecen en las revistas. Los clubbers que no tienen la suficiente edad para pedirse una copa de la barra. Las emisoras online que tocan los discos que las FM no se atreven, pero que esos adolescentes compran. La red invisible que une al mundo alrededor de un bombo. Esta es una historia imposible de contar. Demasiada gente, demasiados sitios, demasiados discos. Demasiada información para ser impresa de una forma racional y digerible. Sigue un rastro y te llevará a 20 más. Habla con una persona y te dirá que hables con otras 20. ¿Dónde empezar? ¿Con la síntesis? ¿La música concreta? ¿El algoritmo? ¿Empezar en Alemania, Holanda, Inglaterra o América? Y lo que es más importante, ¿dónde acabar? ¿Dónde acabar? Con estas palabras del escritor inglés Matthew Collins, impresas en el volumen 1 del libro Loops, comenzamos la emisión número 10 del cuento galáctico de la docuserie Guardianes del Techno. Hoy presentamos la ciencia de las notas. De los circuitos integrados. A la integración de circuitos. Hay personalidades en el mundo de la música electrónica que no aparecen en los créditos del desarrollado ecosistema digital en el que se genera todo aquello que hoy conoces como techno, house, psycho, trance, drum and bass y todavía más allá, el glitch, el drill and bass, el noise, el hard techno, el vaporwave o el ambient. Como lo mencioné al principio, podríamos determinar puntos de partida en la música electrónica, pero nunca el desenlace, no al menos por ahora. Y de ese principio hablaremos hoy. De un principio que pocos conocen y que está en las matemáticas, la computación, la ingeniería del audio, la curiosidad y la sensibilidad de los guardianes del techno. De un principio que mantiene su línea alternativa de originación de sonidos a través de la investigación, la experimentación y la proyección científica del audio. De un principio que nos permita entender en dónde estamos parados hoy en día y cuáles fueron las causas que motivaron a la humanidad a continuar el trabajo de la síntesis electrónica. Elektronische Musik hat zwar... En teoría, la música electrónica abre unas posibilidades increíbles, pero estoy seguro de que aún no están agotadas, de que quedan aún muchas opciones por explorar. nicht alles probiert hat, dass man noch nicht alles hingekriegt. Esta aproximación a los aparatos electrónicos todavía es poco flexible. Ist immer noch zu wenig flexibel. En este podcast estamos escuchando un relato sobre un grupo de personas que lograron comunicarse, entenderse y ponerse de acuerdo para compartirle a la cultura universal la locura espacial del techno.
aquí vamos de nuevo. Imaginemos por favor la escena, ¿ok? Estamos en el restaurante Brewed Awakening Coffee Shop en Berkeley, California. Es mediodía, hora del almuerzo, el brunch. So at any rate, it's a number of friends that get together every Thursday and looking around. Esto es Berkeley, California, la meca de la música en América. Systems, the Electric Violin Company, and a number of other products. We have Dave Smith, founder of Sequential Circuits. Ahí We have se reúnen una vez por semana un grupo de ingenieros, músicos y poetas locos que se hacen llamar la Sociedad de los Presidentes Muertos. Sitting down here, we have the legendary Max Matthews, original pioneer of digital computer synthesis. La Sociedad de los Presidentes Muertos. And this is a meeting of the Thursday Morning Dead President Society. It's a number of people who are involved in electronic music products or electronic music, and we call it the Dead President Society. Ellos son Don Buchla, creador del sistema electrónico de música modular Buchla, conocido como el Buchla Serie 100. John Chowning es conocido por haber descubierto el algoritmo de la síntesis de FM en 1967. John Lazaro, inventor del protocolo de transporte en tiempo real RTP para el lenguaje de comandos MIDI. Thomas Elroy Oberheim, creador de sintetizadores y procesadores de efectos. La marca tiene su nombre. Max Matthews, pionero de la composición de música algorítmica en computadoras. Kate Macmillan, creador del primer mixer programable más conocido como Akai MPX 829. David Wessel, músico, científico y director del Centro para Nuevas Tecnologías de Música y Audio. Ingrid Lin, ingeniera y diseñadora de secuenciadores, junto a Roger Lin, el creador de una de las primeras cajas de ritmos programable, la Drum LM1, después conocida como la MPC-16, y Dave Smith, el inventor del MIDI. Es decir, gran parte de lo que sabes hoy en día sobre música creada por computadoras y aparatos electrónicos proviene de la inspiración y el trabajo de los personajes que estaban reunidos en aquella mesa. Un grupo llamado la Sociedad de los Presidentes Muertos, en alusión a su condición de expresidentes de las empresas de audio más importantes del mundo. Un grupo de amigos que durante muchos años y hasta la fecha comparten el desayuno, el café y las ideas que van revolucionando el mundo de la música electrónica. Espérate tantito. ¿Y Robert Moog? Bien. Robert Moog no estaba en la cálida California. Él vivía al otro lado de los Estados Unidos, justo en la frontera con Canadá. De hecho, se conoce una leyenda urbana sobre la carrera del voltaje, que supuestamente seguirían Don Buchla y el mismo Robert Moog al estar desarrollando a su máxima capacidad los parámetros de manipulación de sus instrumentos de síntesis. Aunque yo tengo la seguridad de que cada quien por su lado estaban creando, conectados, sincronizados, como los egipcios y los mayas. En otras entregas de Guardianes del Tecno hemos mencionado a Don Buchla como fuente inspiradora del monumental trabajo de artistas como Suzanne Ziani. Pero hoy nos centraremos en Moog, porque son los sintetizadores con los que un servidor conoció los sonidos del fantástico mundo del tecno, aunque solo de manera virtual en aquellos módulos del software Reason. Tú debes recordar esto, Cárdenas. Podías voltear el instrumento virtualmente y parcharlo a tu gusto, manipularlo de tal manera que sintiéramos como si estuviéramos tocando uno real. I can feel what's going on inside of a piece of electronics. Yo percibo lo que sucede dentro de los aparatos electrónicos. It's something between discovering and witnessing. Soy un poco el descubridor y el espectador al mismo tiempo. This is a Moog modular analog synthesizer. We start with a very simple waveform. Robert Moog
hijo de un operador de radio, influenciado desde pequeño por los circuitos, la electrónica, transistores y cables, se convertiría más adelante en un ingeniero medio chiflado que vivía en un pueblecito del estado de Nueva York que se llama Trumansburg. Hoy tenemos la imagen de un viejito canoso con lentes, nariz aguileña, boca pequeña, caminar tranquilo, pluma y estuche en la bolsa de la camisa, pero no siempre fue así. It's an analog monophonic synthesizer. That means it makes the waveforms by electronic means and it plays one note at a time. Moog aprendió a sentir lo que pasaba dentro de los aparatos electrónicos. Se relacionó con los transistores y las resistencias de tal manera que parece haberle dado vida a la placa de circuitos integrados, cual Geppetto a su Pinocho. Su trabajo se encontró con una sociedad estancada en aquellos años 60 en un estado de confort que no les permitía entender lo que seguía a continuación en el ámbito musical y de experimentación sonora. Era una época en la que todo lo que no salía de un instrumento de madera, de metal o de cuerda se consideraba sospechoso y en el peor de los casos, nocivo para la salud. No eran bien vistos esos cubos llenos de cables que generaban ruidos incontrolables. Escuchemos al director de orquesta Leonard Bernstein en un concierto grabado el 27 de abril de 1969 en la Philharmonic Hall en el Lincoln Center de Nueva York. It can produce almost any kind of variation on pure sound, including some sounds that have never been heard before, on this earth at least. And these sounds can then be dubbed onto tape in any combination from interplanetary noises to a Bach fugue. But there's been so much talk and publicity about this extraordinary machine that I needn't take time to describe it in any further detail. Él llevó a la sala de conciertos un gigantesco Moog y presentó ante un público conformado en su mayoría por niños y niñas las posibilidades del instrumento, reinterpretando una bizarra versión, como él mismo dice, de la pequeña fuga en sol menor de Johann Sebastian Bach, con sonidos de sintetizador. The Moog machine here has made a startling contribution to the new Bach Rage. Now the, what shall I say, bizarre version of the Bach fugue it's about to play for us was prepared by Mr. Walter Sear. Now, are you ready? Prepare decompression chambers. Force field operative. All systems go. And blast off. Robert Moog comenzó vendiendo téremines. Había construido su propio theremin a los 14 años, estaba bastante familiarizado con ellos. Y en el mundo del theremin, y en el momento preciso, conoció a su compañero de aventuras, Herb Dust. Ellos recibieron la información adecuada. Se inspiraron.
pensaron en el sintetizador y después lo construyeron. Parece una secuencia lógica de progresión. Quizás esa sea la mejor lección. Es evidente y está en la historia que a partir de ese momento las estrellas de la música popular como el rock y el jazz empezaron a utilizar estos instrumentos, dejando claro que se trataba de una nueva habilidad humana. Solamente eso, una nueva fuente de sonido. Escuchen esto, por ejemplo. Ahora es muy común escuchar este tipo de sonidos, no nos espantan ni nos sorprende. Pero imaginen ustedes a la audiencia de hace 60 años, que se comportaba como una tribu que nunca antes había tenido la posibilidad de escuchar un sonido como ese. Imaginen la impresión, el shock, el miedo, la fantasía y la sugestión de aquellos sonidos escuchados por primera vez por el oído humano. Testimonios grabados por el músico Gershon Kingsley del Moog Quartet. Sí, 4 Moogs sonando al mismo tiempo. Nos permiten ver a un público atónito, desencajado, sorprendido de estos nuevos sonidos y de la forma en que los músicos podrían manipularlos hasta el grado del hipnotismo sonoro. Y fue así como en el año 1964 se comenzaron a fabricar los sintetizadores modulares en forma masiva, con una sincronicidad de la que solo la humanidad puede presumir. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Esto fue un boom que impactó al mundo entero. But as pop culture came to a boil in the mid-60s, so did the ideas in the head of one Dr. Robert A. Moog. By the end of the decade, his name would be known the world over because of a new modular instrument that he and his tiny workforce created on modest wooden tables and benches, the synthesizer. Robert Moog trabajaba del lado de los músicos, escuchaba sus propuestas y regresaba a su laboratorio para mejorar los instrumentos, acomodando nuevamente los botones, agregando pedales, perillas, motivos, de acuerdo a lo que los músicos solicitaban por la forma en que usaban el aparato para sus creaciones. Hay quienes lo llegaron a llamar el instrumento más importante de la música moderna. Esto quizás les suene algo extraño, pero hemos constatado la existencia de ciertos fenómenos que no forman parte del mundo físico, que aún no sabemos cómo describir. ¿Es posible comunicarse con una computadora? ¿Con un instrumento musical? ¿Con un auto? ¿Por medio de la mente? ¿Sin tocar nada? Este cuestionamiento se lo plantearía Robert Moog en una entrevista en Tokio en los años 70, justo cuando otro ingeniero de sonido, músico y matemático lograba llevar a la realidad ese concepto de intercomunicación entre las máquinas y una sola acción humana: apretar un botón. Dave Smith founded Sequential Circuits in 1974. It was a heady time in the world of analog synthesizers, with instruments from Moog, ARP, and more. El nacimiento del MIDI, Musical Instrument Digital Interface, la interfase para instrumentos digitales, es, en gran medida, el trabajo de Dave Smith, fallecido el 31 de mayo de 2022. Smith fue un músico, matemático, ingeniero y triatleta, creador del primer sintetizador controlado por microprocesadores, conocido como el Prophet 5. Fundó la empresa Sequential Circuits y se colocó en la historia como el inventor del primer sintetizador polifónico programable y además
el primer instrumento musical diseñado con un microprocesador integrado, un Z80 con 4 kilobytes de memoria. En pleno auge de los avances técnicos del mundo, Dave Smith estaba marcando la vanguardia en cuanto a las combinaciones de software y hardware al consumar el diseño y creación del sistema MIDI, que era la pieza que faltaba para integrar y comunicar todos esos instrumentos con las computadoras y así dar paso a la nueva era de la música digital. Su invención estuvo llena de colaboraciones de ingenieros, músicos y matemáticos muy influyentes en la escena musical y empresarial de la época. Fue adoptado como estándar en el mundo entero gracias a la aceptación de las marcas más importantes, de manera que el MIDI pasó a ser un protocolo universal, un saludo entre máquinas. No importa de qué marca sean tus instrumentos, siempre podrán comunicarse a través del MIDI. Fue un paso para la tecnología y una manifestación de paz universal. En el año 2012, por ejemplo, Dave Smith y su colega japonés Ikutaro Kakehashi, alias Mr. Taro, el jefe de Roland Instruments, recibieron el Grammy técnico por el desarrollo del MIDI. Pero bueno, ese no fue el único reconocimiento. Si bien esta no es la historia completa de los sintetizadores, vamos, también estuvieron Bruno Sparry en Suiza, Karl-Heinz Stockhausen en Alemania, Taro en Japón, los maestros Raúl Pavón y Antonio Rusek en México. Sí es un acercamiento claro, conciso, para vivir plenamente el presente y pensar seriamente en el futuro. También es cierto que antes de estos precursores de la tecnología aplicada a la música en los Estados Unidos, hubo cientos de experimentos previos. En los años 30, Leon Theremin ya había concebido una caja de ritmos, algo rudimentaria pero útil. En los años 40, Harry Chamberlain había creado el Rhythmate, una máquina que tocaba grabaciones de sonidos reales de baterías a diferentes tiempos y ritmos. Para los años 50, la compañía Wurlitzer ya construía un equipo portátil para crear patrones rítmicos de baterías. También surgió la Rhythm Ace de la compañía Ace Tone, la misma que incluyó esta caja de ritmos a los órganos eléctricos de la época. Ya entrados en los años 60, la compañía italiana Echo construye la Computer Rhythm, un secuenciador muy completo que almacenaba sus sonidos en tarjetas intercambiables, utilizada por cierto por el gran Jean-Michel Jarre. Luego apareció también la empresa Paya Electronics, con un modelo más compacto y portátil, dando paso a los japoneses de Roland para perfeccionar el instrumento. Pero no fue hasta que Roger Linn entró en escena cuando este instrumento se consumó como un aparato imprescindible en la creación de la música digital, con un diseño de otro planeta, una interfaz increíble. Recapitulando la historia, hablamos de Robert Moog, Dave Smith y Roger Linn. Y creo que estamos todos de acuerdo en que a partir de ese momento todo ha sido desarrollo y evolución. ¿A dónde llegaremos? ¿Cuál será el siguiente instrumento
o la siguiente técnica que influya en la música electrónica. Nuestro presente se llama DAW, Digital Audio Workstation. Y en el software ya tenemos toda la síntesis que se requiera. Es la ciencia de las notas. Es la ciencia del beat. Escuchemos el silencio y sus ritmos apacibles. Escuchaste la ciencia de las notas, de los circuitos integrados a la integración de los circuitos. Guardianes del Tecno.